Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Una historia que le gusta mucho contar a mi madre es la de que cuando era muy pequeño, apenas un bebé, no paraba de llorar ni un segundo, haciendo que el concepto de tener un poco de paz en nuestra casa pasara a ser una idea abstracta y lejana, como de un tiempo remoto y que ya nunca parecía que fuera a regresar, y esto aparentemente ocurrió desde el mismo instante en que yo llegué a este mundo. Desesperada, trató por mil y una maneras de apaciguar mi incesante llanto, pues la estructura de nuestro núcleo familiar, así como la salud mental de los que formaban parte de él, amenazaba con desmoronarse de un momento a otro. Fue entonces cuando en un desesperado último intento, decidió probar con una idea que como un tenue y fugaz rayo de esperanza, iluminó por un momento su atormentada mente. En sus propias palabras, me colocó en el centro del sofá del salón, justo delante de la tele, e introdujo un VHS de Blancanieves y los 7 enanitos. Y entonces, se hizo la magia. En el mismo momento en que aparecían en pantalla esos escenarios llenos de colores vivos, y aquellos estilizados y simpáticos personajes empezaban a moverse por ellos, mi boca se abría de puro asombro, y quedaba embobado con los ojos fijos en la pantalla durante el tiempo que durase la cinta, o que tardase en quedarme dormido. De pronto, ya no había llanto. Se había obrado el milagro, y poco a poco todos pudieron volver a disfrutar de la calma que precedía a aquella despiadada tormenta, cuyo fin parecía haber sido imposible de atisbar hacía no tanto tiempo. Mi madre no cabía en sí de gozo ante tal hallazgo, así que día tras día procedió a repetir meticulosamente el experimento, alternando entre las distintas cintas que conformaban nuestra amplia colección de clásicos animados de Disney. Así que podéis imaginar mi más temprana infancia como algo parecido a la escena de Alex de la Naranja Mecánica siendo sometido al tratamiento Ludovico, aunque en lugar de observar imágenes de guerra y escuchar la novena sinfonía de Beethoven, en mi caso eran los enanitos, el genio, o Timón y Pumba, con sus animadas canciones, los que producían en mí aquel estado de absoluta abstracción cognitiva. Aunque en mi caso no era necesario mantener mis ojos abiertos de manera artificial, ya que la magia del arte de la animación llevado a su máximo exponente, era suficiente para que no pestañeara durante horas. Todavía era demasiado pequeño para comprender o seguir la trama, o entender las motivaciones de los distintos personajes, pero poco a poco y a base de repetida y constante exposición, empezaba a identificar a algunos de ellos y aprender las canciones, cuyas melodías comenzaba a replicar de manera natural entre balbuceos. Todo ello mientras se iban estableciendo mis primeras conexiones neuronales, haciendo que todos aquellos estímulos pasaran a formar parte intrínseca e indisociable de mi emergente personalidad, y en última instancia, de mi alma. Todo esto lo vengo a decir para que se entienda la importancia y el impacto que los clásicos de Disney han tenido en mi vida, incluso ya desde una edad tan temprana que ni siquiera era consciente de ello. Y es que los que seáis asiduos al canal habréis notado que suelo hacer referencias constantes a dichas obras, ya incluso desde el primer vídeo que publiqué, y por lo general las menciones que les dedico solo tienen un contendiente equiparable en Final Fantasy IX. Pero hoy quiero hablar de algo específico relacionado con mi experiencia revisionando las pelis de Disney a lo largo de los años, algo que por cierto suelo hacer bastante a menudo. Y el aspecto concreto sobre el que quiero reflexionar, es cómo estas películas me introdujeron al arte conceptual desde una edad temprana, a pesar de que tardaría varios años en darme cuenta de ello. Dejando al margen los experimentos de modificación de conducta a los que mi madre me sometió cuando era un bebé recién nacido, recuerdo que a medida que fui creciendo, hubo varios años durante los que el revisionado de los VHS de Disney solo ocurría en ocasiones específicas, en las que decidíamos pasar una tarde en familia o cuando venían mis primas de visita. Pero habría que saltar a un periodo posterior, cuando yo contaba con aproximadamente 8 o 9 años, cuando empecé a tener la iniciativa propia de volver a verlos por mi cuenta en algunas tardes en las que no tenía otra cosa que hacer. Una vez que, como digo, sentí el impulso de volver a ver estas películas de mi infancia, empecé a ser consciente de ciertos elementos en las mismas que, como resulta por otro lado comprensible, jamás reparé en ellos cuando era más pequeño. A modo de ejemplo, cuando volví a ver Blancanieves, la cual por cierto siempre ha sido una de mis grandes favoritas del estudio, algo me llamó particularmente la atención en lo que respecta al castillo de la reina, y más en concreto a la estructura subterránea donde se hallan su estudio de magia y alquimia, así como las mazmorras. Y para ser aún más específicos, lo que captó en mayor medida mi interés fue el reparar por primera vez en que la parte baja del castillo, donde se encuentran de hecho los calabozos, se encuentra al mismo nivel que la masa de agua que rodea una parte de la fortaleza, de la que por cierto se especula que está inspirada en el Alcázar de Segovia. Una de las razones a tener en cuenta en lo relativo a la falta de atención de esta parte en visionados anteriores, además del factor de la edad que ya hemos comentado, es que todo el asunto de la transformación de la reina y el aspecto que ésta adquiría en la última parte de la cinta, me aterraba a unos niveles que me resultan difíciles de expresar. Y a pesar de que, como digo, Blancanieves siempre fue una de mis películas favoritas, cada vez que la veía cuando todavía era muy pequeño me producía unas horribles pesadillas debido a la maldita bruja, que compartía el podio del terror con otra bruja Disney que a día de hoy es de mis favoritas, Madame Mim de la Espada en la Piedra, o Merlín el Encantador como yo la conocía de pequeño.
Concretamente, y aunque pueda parecer antiintuitivo, lo que más me aterraba de esta última no era tanto su locura o su componente cruel, ni siquiera su aspecto cuando adoptaba aquella horrible apariencia con hocico de cerdo. Lo que me causaba verdadero pavor y me producía sudores fríos era el breve momento en que adoptaba la forma de una supuesta mujer bella y atractiva, ya que de alguna manera, la visión de algo que se hace pasar por bonito e inofensivo, cuando tú como espectador eres consciente de que en realidad lo que ves posee una naturaleza perversa, producía en mi mente de niño un fuerte factor de terror psicológico que me helaba la sangre. De hecho, recuerdo que durante un periodo considerablemente largo de mi infancia, sufría una pesadilla recurrente en la que una bruja guapa, de pelo blanco y figura estilizada, me perseguía allá donde fuera, apareciendo de la nada al doblar cualquier esquina, o al girarse hacia mí la que hasta ese momento había sido cualquier otra persona de mi sueño que se hubiera dado la espalda en un momento dado. Para que luego vengan a decirme de la Dimitrescu. Bien pensado, puede que la metodología empleada por mi madre y sus efectos no distara realmente tanto del método Ludovico. Antes de continuar, déjame decirte que este vídeo está patrocinado por mí mismo, y es que como ya he comentado en vídeos anteriores, soy artista freelance y a lo largo de los últimos años he trabajado creando arte para videojuegos y cómics entre otros, así que si tienes algún proyecto creativo y te gustaría contar con un ilustrador o artista conceptual, puedes ponerte en contacto conmigo utilizando el correo del canal. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de todos mis proyectos artísticos y ayudarme a crecer y ganar exposición. 1.000.000 de gracias de antemano, y ahora sigamos con el vídeo. En cualquier caso, la elección artística y narrativa de conectar las mazmorras del castillo de Blancanieves con un sinuoso río a través de un embarcadero subterráneo, produjo en mí una gran fascinación una vez fui liberado por mis terrores nocturnos de la incapacidad de prestar un mínimo de atención a la secuencia. Si observamos el exterior del castillo, enseguida nos daremos cuenta de que todo esto tiene mucho sentido, ya que la parte que constituye la zona residencial queda en lo alto de un promontorio, haciendo que todo lo que vemos en las primeras escenas quede a una altura considerablemente elevada con respecto a la masa de agua circundante. Y en efecto, a medida que la reina va sumergiéndose más y más en su obsesión, y en su odio y envidia hacia Blancanieves, lo que vemos es cómo va literalmente descendiendo a través de escaleras y pasajes subterráneos, los cuales podemos ubicar claramente en toda la parte interna del promontorio y que queda por debajo de la base del castillo. Para mí todo esto cuenta además con un elevado grado de simbolismo, no solo porque las escaleras de caracol constituyan una clara representación del descenso a la locura y a la oscuridad interior de la reina, sino también por detalles más sutiles, como el hecho de que si prestamos atención, nos daremos cuenta de que desde el momento que inicia dicho descenso y hasta el mismo final de la película, la malvada madrastra de Blancanieves no volverá a ascender en ningún momento, sino que continuará descendiendo y descendiendo hasta que literalmente acabe precipitándose hacia el abismo. De hecho, sí que hay un momento en el que vuelve a ascender a una altura superior, y es justamente cuando trata de escapar de los enanos que la persiguen, como si su instinto fuera el de refugiarse en lo alto, de volver al estado inicial donde se sentía segura y poderosa. Solo para darse cuenta de que no hay escapatoria, no hay posibilidad de volver atrás, el camino que escogió ha determinado su destino, y ante ella no hay más que un precipicio sin fin, y la inevitable caída que le espera y que pondrá punto final a su amargo desenlace. Y este continuo descenso no solo va acompañado de cambios en el escenario que pueden resultar evidentes, como el reemplazo de espacios llenos de lujo y opulencia por mazmorras llenas de ratas, telarañas, cadenas, argollas o esqueletos, sino que también va de la mano de un marcado declive en la propia psique de la reina. En apenas un par de escenas breves vemos cómo ésta pasa de ser una soberana orgullosa, que se mantiene rígida y altiva en su pomposo trono en forma de pavo real, como si se tratara de una estatua de mármol fría e impasible, a volverse más errática y espontánea, dando rienda suelta a sus impulsos más viscerales y a la maldad y vileza que su máscara de fina porcelana externa, ahora resquebrajada, pretendía mantener oculta. Y me parece un ejercicio interesante el reflexionar sobre hasta qué punto el uso de la magia negra que emplea para su transformación externa podría también haber afectado a su propia mente, alterándola y potenciando los elementos más oscuros que en ella anidaban, o si simplemente es el hecho de adentrarse en una zona de su castillo aislada de la mirada de súbditos y cortesanos, lo que permite que su verdadera naturaleza aflore. En cualquier caso no deja de resultarme una imagen fuertemente alegórica el hecho de que la bruja, una vez completada ya su transformación, abandone el castillo por su parte más baja, y por el lado opuesto a la majestuosamente bella parte frontal que parece querer dar la bienvenida a un reino de esplendor y magnificencia, y desapareciendo en cambio entre la bruma vestida con harapos y remando en una nada ostentosa barcaza. Estoy convencido de que si se nos hubiera mostrado a la reina accediendo a su castillo en una hipotética primera escena, ésta habría llegado por el acceso principal en un lujoso carruaje, del cual habría descendido con la más absoluta actitud de soberbia y altivez, elevando su mirada por encima de sus súbditos para enfatizar la insalvable distancia entre sus posiciones relativas.
Pero todo esto me lleva a preguntarme si fue antes el huevo o la gallina, si fue el diseño inicial del castillo con su localización geográfica, estilo arquitectural y entorno circundante, lo que daría pie más tarde a que se pudiera implementar a nivel narrativo el tema del irremediable descenso que la figura de la reina sufre a todos los niveles, lográndolo de una manera tan efectiva casi de forma circunstancial. O si por el contrario fue de hecho la existencia de un concepto original que ya girase en torno a la idea de este descenso literal y alegórico, lo que derivó en el extremadamente icónico diseño final del castillo que todos conocemos. Pero sea cual sea de los dos casos, o incluso si se trató de una combinación de ambos escenarios, lo que resulta evidente es el fino trabajo de conceptualización de todos y cada uno de los elementos que conforman esta magnífica obra, que el talentoso equipo a cargo de su producción se esmeró por pulir hasta el más ínfimo detalle y sin dejar absolutamente nada al azar. Y es que esta es una tónica común y persistente en la extensa colección de los atemporales clásicos que nos regaló la Casa del Ratón. Cuando vemos que Merlín, una vez acompaña a su joven pupilo al castillo en el que sirve y entrena para ser escudero, lo que el viejo hechicero recibe, lejos de corresponder a lo que se esperaría que fuera un alojamiento digno para alguien con su sabiduría y capacidades mágicas, es una torre medio derruida que se agita al menor soplo de viento, y que parece estar a punto de venirse abajo en cualquier momento. Por no hablar de los numerosos orificios en paredes y en el tejado, que le dejan continuamente expuesto a las incesantes inclemencias del habitualmente horrible clima de Inglaterra. Pero que también se puede interpretar como una representación del propio estado mental y de la voluntad del mago, tambaleándose continuamente y a punto de colapsar a medida que abandona su confortable y alejado estudio, para adentrarse poco a poco en las iniquidades de lo que en sus propias palabras, constantemente describe como un insoportable lío medieval. La precaria estabilidad de su torre bien podría simbolizar el cada vez más cercano punto en el que su determinación por instruir a su discípulo se quiebre, estallando y alejándose de todo como de hecho ocurre cerca del final de la cinta. Y podríamos seguir citando ejemplo tras ejemplo, pero creo que la idea ha quedado más o menos clara. El caso es que la historia de Arturo y su proceso hasta convertirse en el nuevo rey de Inglaterra podría haberse contado perfectamente si a su maestro se le hubiera provisto de un alojamiento normal en el castillo, o si simplemente nunca se nos hubiera mostrado dónde se hospeda el viejo mago en primer lugar, ya que su residencia no resulta en ningún caso vital para la trama. Pero de haber optado por cualquiera de estos enfoques, creo que la obra habría perdido algunos de los matices a nivel conceptual y narrativo que la elevan, y hacen que tenga una esencia tan especial y tan representativa del estudio al que pertenece, además de que se nos habría privado de algunas de las interacciones más graciosas entre Merlín y su hilarante búho y compañero Arquímedes. De la misma manera, el castillo de Blancanieves podría haber estado situado en una ubicación más normal, y que requiriese de un menor esfuerzo a la hora de conceptualizar el diseño de este emplazamiento. La reina podría haber salido a pie utilizando la puerta principal del castillo, haciéndose pasar por una vieja pordiosera que solo pasaba por allí para pedir limosna, o quizá oculta en un carruaje con las cortinas corridas para evitar miradas indiscretas. Pero en mi opinión, el hecho de que se optara por las decisiones que vemos materializadas en la película tal y como la conocemos, nuevamente evidencia una mayor dedicación y esfuerzo creativo por parte de los artistas involucrados en el proyecto, esforzándose por lograr algo que vaya un poco más allá de la primera opción que se le pudiera ocurrir a un guionista que solo tuviera ganas de quitarse el trabajo de encima lo más pronto posible, y cuyo resultado esperable sería el de producir una obra anodina y carente de alma. Algo de lo que me di cuenta mientras trabajaba en este vídeo es de las numerosas similitudes entre nuestra protagonista de hoy y la malvada reina Brain de Final Fantasy IX, a quien ya le dedicamos un par de vídeos en el canal. No solo en ambos casos se produce un descenso literal y simbólico que va acompañado de una marcada transformación en sus personalidades, con escalera de caracol incluida, sino que los castillos de ambas reinas cuentan con extensas instalaciones subterráneas que incluyen mazmorras y cámaras relacionadas con algún tipo de magia oscura. Por no hablar de que ambas intentan arrebatarle la vida a sus respectivas hijas adoptivas, si bien la motivación de una viene dada por los enfermizos celos hacia su hijastra, mientras que la de la otra radica en sus insaciables ansias de poder y su desmesurada ambición. Decía al principio del vídeo que considero que la primera vez que volví a ver Blancanieves y los 7 enanitos con una edad que me permitía tener una cierta capacidad analítica, fue mi introducción a la subdisciplina artística comúnmente conocida como arte conceptual. Sin embargo, lo cierto es que no acabo de ver del todo claro que este sea el caso, ya que el arte conceptual posee muchas acepciones en la actualidad dependiendo de la fuente que consultes o del ámbito artístico específico del que estemos hablando, además de que en términos generales se suele asociar más habitualmente al arte visual en concreto. Y aunque tanto el castillo de Blancanieves como la torre de Merlín poseen una evidente representación visual, en casos como estos en los que se involucran aspectos narrativos y alegóricos de una obra, y se integran junto con el arte para constituir un todo que resulte mayor que la suma de sus partes, elevando a dicha obra, creo que el término de arte conceptual podría quedarse corto. O simplemente no representar de manera apropiada este fenómeno, precisamente por lo que decíamos de la amplia variedad de acepciones y usos de los que ya consta de por sí en la actualidad.
Es por ello que considero que quizá habría que buscar un término que se ajustase mejor pero sin alejarse demasiado del de arte conceptual, ya que de una u otra manera ambos están estrechamente relacionados y uno bebe del otro. Puede que narrativa conceptual, diseño conceptual, o proceso de conceptualización creativa sean opciones que podrían funcionar, pero me encantaría conocer tu opinión y posibles sugerencias, así que siéntete libre de comentar en relación a esto, o quizá para comunicarme que no has entendido absolutamente nada y que estoy sobreanalizando y dándole demasiadas vueltas de tuerca a una idea que en realidad no da para tanto. En cualquier caso podéis estar seguros de que leeré todos vuestros comentarios con mucho interés. Hijo. ¿Dijiste todo, Merlin? Si te gusta este contenido considera apoyarme en Patreon para que pueda seguir siendo capaz de mantener el ritmo de 2 vídeos a la semana. Alternativamente, dejar un buen like o suscribirte también ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.